Amén. Le damos también la bienvenida a aquellos que nos sintonizan semana tras semana en las diferentes plataformas, en cualquier lugar que esté usted mirando este video. Que Dios bendiga su vida. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo número 2, una historia bastante conmovedora, y vamos a ir hablando de unos puntos muy importantes que es importante que podamos también tomar notas, los que toman notas, para que puedan siempre también darle una segunda estudiadita a este tema. Entonces el tema es la verdadera parálisis. Dice la palabra del Señor. Ya lo tenemos, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, el Evangelio según San Marcos. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Escuche bien la historia. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Diga conmigo, paralítico. Dice que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, los que tienen donde sentarse todavía? En el pasaje que hemos leído, hermanos, para comenzar a dar este estudio tan interesante, pues hemos visto la situación de estos 4 amigos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen amigos así que en las buenas y en las malas están con ustedes? No todos, ¿verdad? Imagínense, en el caso de este paralítico, probablemente eran amigos de la infancia, o eran amigos que ya tenían mucho tiempo de ser amigos, pero imagínense estar paralítico. Yo le he dicho a mi esposa, yo prefiero que a mí me duela la muela o que me duela la cabeza, pero la espalda no. Porque no poderse mover es muy difícil, ¿sí o no? No poder ir al baño, no poder, hermano, hacer los quehaceres que uno hace o cosas personales, eso es muy, hermano, frustrante. Y entonces, hermano, en esta situación vemos que nuestro Señor Jesús había regresado a Capernaum. Prácticamente era como su lugar de trabajo, donde él estaba siempre predicando la palabra. En pocas palabras, como los headquarters o el lugar estratégico de donde el Señor Jesús se movía durante todas esas regiones. Pero aquí vamos a ver algo muy importante que nos va a ayudar, hermano, en esta historia, algunos aspectos muy importantes. En el versículo número 5 dice, hermano, que la verdad, hermano, Jesús llegó a este lugar a donde estaban estos 4 hombres que llevaron a su amigo, pero podemos ver que era una misión imposible, ¿sí o no? Imagínense, cuando llegan ahí es como estaban en una casa, no se sabe, no dice de qué casa, de quién era esa casa, pero era una casa que estaba repleta de gente porque estaba el Hijo de Dios predicando ahí. Y cuando el Hijo de Dios, hermano, llegaba, las multitudes le seguían porque Él es la vida, Él es la verdad y Él es el camino. ¿Cuántos dicen amén?
Y por eso, hermano, en ese lugar, esa casa estaba completamente llena de gente necesitada. Había de todas las personalidades, había personas que eran conocedores de la palabra, había gente también humilde, sencilla, y estaban, hermano, estos 4 hombres, cuando llegaron a la puerta, se dieron cuenta que no había espacio para entrar. Se dieron cuenta que quizás a lo mejor era como una misión imposible decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o qué? Pero lo más importante era la persistencia de estos amigos que no se dieron por vencidos porque sabían que era una oportunidad de vida porque Jesús estaba ahí. Y ellos, hermanos, se las ingeniaron y vieron la manera más, hermano, de la que fuera más quizás prudente o imprudente de poner a su amigo frente al Hijo de Dios. Y es por eso cuando nosotros tenemos ese tipo de, hermano, de parálisis, hermano, espiritual, necesitamos rápidamente correr al Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, podemos tener piernas, pero si tenemos, hermano, el pecado en nuestras vidas, estaremos más paralizados, hermano, de una manera tremenda. Pero aquí podemos ver, hermano, los puntos importantes donde podemos, hermano, analizar de que esa fe pudo romper esas barreras. Amén. Miren nomás, hermano, si acaso, si usted se da cuenta, no sabemos qué tipo de construcción era en esa casita, en ese lugar, pero al momento de que ellos llegaron ahí, prácticamente su mente comenzó a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde lo vamos a meter? Ya me imagino el pobre amigo ahí, hermano, en la camilla, ahí viendo esa situación tan difícil para él. Pero no, hermano, no se desesperaron, al contrario, buscaron la manera. Por eso no importa en qué situación nosotros estemos, esa es la fe que opera muchas veces los milagros que Dios quiere, hermanos. Esa fe que no se da por vencido, amén. Esa fe que a veces, hermano, vemos cosas, situaciones y rápido nos damos por vencidos. Decimos, no, pastor, no, hermano, yo no fui por esto, no voy por lo otro porque se me atravesó el diablo. Entonces, hermano, a ellos, estos hombres, eran hombres verdaderamente que no solamente habían tomado una decisión en sus vidas de ayudar a su amigo, sino que también accionaron también. Y eso es lo que, hermano, al Señor le causó grande, hermano, no admiración, pero le causó de una manera, se gozó el Señor. Y ahorita vamos a ver lo que el Señor, hermano, lo recompensó a estas personas. Entonces el momento llega y estos hombres, hermano, comienzan a ver, o de una u otra manera, y vieron que arriba tenían que romper. Imagínense la casa, el dueño a lo mejor dijo, hey, ¿qué están haciendo aquí? Pero hermano, lo importante es que ellos lo tenían que hacer a como diera lugar. Porque nada los podía detener. Ellos rompieron, hermano, barreras, rompieron el techo, quitaron lo que tenía que ser, hermano, quitado, y bajaron a este hombre. Y esa es la importancia de los amigos que nos lleven a Jesús a pesar de las situaciones difíciles. A pesar de que hay barreras, a pesar de que hay situaciones, hay amigos que no se desesperan, sino al contrario, nos quieren llevar a Jesús, porque en Jesús está la vida, ¿sí o no? En Jesús está el perdón, en Jesús está la sanidad, en Jesús está la liberación de nuestras vidas. Y por eso cuando los amigos, hermanos, nos jalan para el mundo, no te juntes con esos amigos. Júntate con los que te lleven a Jesús, como estos 4 que llevaron al paralítico. Porque lo hubieran poder haber llevado a una cantina para olvidar los problemas, para que no se acordara de su posición que estaba ahí o de su situación. Pero lo llevaron al mejor ser que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros debemos, hermano, de agradecerle a amigos que nos han traído a los pies de Cristo, que nos han invitado y que han estado ahí, hermano, quizás presionándonos, pero ha valido la pena. Y en base a eso, el versículo número 5, mire lo que dice. Al ver Jesús, ¿no? Mire lo que dice, al ver Jesús, la fe de ellos, no del paralítico, de ellos, de los 4. O sea, ellos fueron, hermano, el paralítico fue beneficiado por la fe de ellos. Fue, hermano, recibió la bendición por los 4. No se habla, no se dice más de los otros 4, pero le aseguro que a lo mejor también tenían algún problema, alguna parálisis, hermano, espiritual, qué sé yo. Pero ellos estaban, hermano, apoyando a su amigo. Pero mire lo que dice, al ver Jesús
la fe de ellos. O sea, el paralítico ya había descendido hasta donde Jesús estaba ahí. Y la gente a lo mejor se quedó como en shock. Dijo, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde apareció este señor? ¿Cómo se atrevieron a bajarlo hasta aquí? Pero hermano, había algo poderoso que iba a ocurrir en esa casa. Y dice, Jesús le dijo al paralítico. Y es lo que todo ser humano, todo hombre, toda mujer necesita escuchar antes de morirse. Que reciba perdón de sus pecados. Porque cuando uno, hermano, recibe el perdón de pecados, es una vida nueva. El alma necesita perdón. El alma necesita ser sanada. El alma necesita ser liberada por medio del poder de Jesús, nuestro Señor. Y Jesús le dijo al paralítico, mire, vamos a ver a los aspectos que hay aquí. Aquí viene, hermano, la autoridad poderosa de Jesús. Por eso los que dicen que Jesús no es Dios, aquí se los vamos a decir que Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Amén. Dígalo fuerte, Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios y nunca yo me voy a cansar de decir que Jesús es Dios. Es el único Dios verdadero. Nadie se compara con Él. Nadie puede competir con Él. Él es el único. Y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire qué bendición estaba recibiendo. Valió la pena la misión imposible de estos 4 de bajarlo hasta abajo y ponerlo enfrente de la vida que estaba enfrente de él, que era Jesús el Señor. Pero aquí viene también, como le digo, hay también parálisis en personas espirituales o personas que conocen la palabra de Dios, la Torá. Ahí estaban los escribas. Personajes que quizás podían caminar, podían, hermano, entrar caminando, pero tenían una parálisis en su mente, de su corazón también. Y esa parálisis a veces es peor, hermano, que no tener piernas o no poder caminar, porque muchos, hermanos, quieren venir a los pies de Cristo, pero estos hombres, como los que estaban ahí, vamos a ver cómo comenzaron a ver las cosas, hermano, que estaba sucediendo ahí, pero Jesús conocía todo. Estaban ahí también sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. En la versión, nueva traducción viviente, voy a leer como dice el el versículo número 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo número 6, en la nueva traducción viviente. Quiero leérselo. 2:6. Algunos de los maestros de la ley religiosa, porque eran maestros de la ley religiosa, que estaban ahí sentados, pensaron. O sea, no había gente solamente como común y corriente, había gente preparada que sabía la palabra de Dios. Gente que estaba estudiada y gente que había ido solamente para ver y juzgar al Señor, porque siempre es lo que lo hacían, lo querían como acorralar. Pero ¿cómo iban a poder con Él si Él es el mismo Dios, hermano, hecho carne? No podían. Y dice que estaban ahí estos personajes religiosos. Y miren lo que dicen. Por eso vamos a también aclarar la gran, hermano, verdad que el Señor les dijo. ¿Qué es lo que dice? Dijeron ellos. Pero mire, en la nueva traducción viviente también dice, con signo de exclamación, dice, es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿sí o no? Por eso nunca vaya a confesarse con ningún hombre. No le diga sus pecados al hombre. Puede pedir oración, decirle, hermano, quiero que ore por mí, mire, necesito oración por mi vida, yo quiero cambiar, yo quiero salir de esta situación, pero no, hermano, no tiene que serlo como la religión popular nos había enseñado que ir y con un hombre y decirle toda nuestra historia. Por eso hay que ir a Dios mejor, hay que ir a Cristo Jesús, ¿sí o no? Hay que ir al Señor, podemos encontrar en Él perdón. Miren lo que dicen estos hombres. Blasfemias dices, o es una blasfemia. En el Antiguo Testamento, obvio, ellos, hermanos, estaban acostumbrados a que solamente Dios perdonaba pecados, Pero no sabían que cuando Jesús vino, Él vino como el ser encarnado y el ser que es Dios sobre todas las cosas.
Pero Jesús, como conocía de todo, como que Él conoce todo, porque Jesús es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es omnisciente. Él sabe lo que usted está pensando también. Él sabe lo que yo estoy pensando y Él conoce nuestros pensamientos, hermano. Y por eso, cuando estos escribas comenzaron a pensar o a cavilar en sus mentes, Jesús rápido ya sabía lo que estaban pensando. ¿Por qué habla así? Decían. Y Jesús, conociendo, dice en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, mire, les hizo una pregunta a los que estaban ahí. ¿Por qué caviláis? En la versión Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué cuestionan eso en su corazón, hombre? ¿Por qué? Pero aquí viene la pregunta fuerte. La pregunta que es, hermano, la que da la pauta. Imagínense cómo estaban, hermano, las personas viendo esta plática entre Jesús, hermano, y los escribas. Era un panorama, hermano, como de que todos callados ahí. Mientras el hombre que estaba, hermano, que estaba en su silla, en su camita que lo habían traído, ya había sido, hermano, perdonado. Pero a lo mejor los amigos dijeron, pues nosotros lo trajimos para que lo sanara. Pero no sabían que todavía el Señor tenía algo más especial. Porque por eso el Señor, hermano, antes de sanar el cuerpo, sana el alma, amén. Porque ¿de qué sirve morirnos con el cuerpo sano y, hermano, irnos de este mundo con la alma toda podrida? Por eso Dios quiere primeramente que tu alma sea limpia, sana, hermano, que se quite todo el pecado que hay ahí. Y después, hermano, podemos irnos quizás a lo mejor hasta sin un brazo, pero el alma sana. Pero hay gente que se va muy sano por afuera. Jesús les decía a los mismos fariseos, sepulcros banqueados, les decía. Por afuera se ven muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de gusanos en su corazón. Y aquí viene lo tremendo del Señor. Y les hizo una pregunta al Señor, mire, escuche bien. Dice, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Ahí le va. Dice, ¿tus pecados te son perdonados? O ponte de pie y toma tu camilla y camina. ¿Cuál creen que era la mejor manera de decir? ¿Cuál es más fácil? Pues perdonarle los pecados, ¿sí o no? Porque cualquiera lo podía decir. Y como ellos estaban diciendo que solamente Dios perdona pecados, entonces estos estaban esperando, ok. Entonces el Señor viene y les demuestra que Él es Dios. Pero mire cómo dice. Por eso le digo, la importancia de no vivir en una vida religiosa, sino venir al Señor cuando estamos lastimados y aceptar, reconocer. Ese paralítico, a lo mejor quizás él tenía ya el deseo de venir y cambiar su vida, sanar su cuerpo, pero él tomó la decisión. Igual nosotros, cuando no estamos bien delante de Dios, es una decisión personal que nuestro amigo, nuestro hermano, el que te está invitando a la iglesia, es por el beneficio tuyo. Para que Dios te perdone, porque Dios quiere perdonar a la humanidad, ¿sí o no? Dios quiere perdonar a la humanidad antes de que Él regrese a la tierra. Él quiere, dice, Él extiende, hermano, su gracia, su amor, y no quiere que nadie se pierda, porque el perderse es de verdad, no es un juego. ¿Para qué venimos a la iglesia? Si no existiera el lugar ese terrible llamado infierno, porque entonces no predicaríamos la palabra de Dios. Queremos predicarle a la gente para que no vaya a ese lugar y venga Cristo y que Jesús le diga, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús lo dice, Él lo está diciendo de verdad. No está jugando. ¿A cuánto nos ha perdonado el Señor? Nos ha perdonado, hermano, y sabe que nos ha limpiado, nos ha cambiado, nos ha transformado. Sí, antes éramos sinvergüenzas, vagos, hacíamos locuras, pero hoy, hermano, no somos perfectos. Todavía estamos, hermano, en este mundo, en esta tierra, en este cuerpo, pero ahora queremos agradarlo a Él. Mire lo que dice el Señor. O sea, querían ponerse a pelear con el mismo Dios. Como dice un dicho por ahí, se querían poner con Sansón. No la iban a hacer. Y mire lo que les dijo el Señor. Entonces les dice a los escribas, entonces, ¿qué crees que es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu lecho y camina, o tu camilla y camina. Dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre
¿cómo dice? ¿Tiene qué? Autoridad. El Hijo del Hombre tiene autoridad. Cuando se refiere al Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es Dios Él, encarnado. Para que sepan que el Hijo del Hombre, hermano, tiene autoridad. Por eso le digo, hermano, preparémonos bien de una manera que sintamos ese deseo de vivir para Él, porque un día vamos a conocer al Hijo del Hombre. Un día estaremos enfrente del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que nos escuchan también tienen que decir amén, porque es verdad. Así que dice, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Mire, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico. Mire, el paralítico fue beneficiado de muchas maneras. Primero, Dios le perdona sus pecados y Cristo, hermano, lo hace una nueva criatura, lo perdona. Y no solamente eso, sino que también lo sana de una posición que para el hombre era imposible. Imposible. Y le dice, entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, el verso número 11, ponte de pie, o dice, a ti te digo, levántate. Diga conmigo, levántate. Levántate, es tiempo de levantarnos, de no vivir en una verdadera parálisis, hermano, espiritual. Es tiempo de levantarnos, hermano, y no vivir porque tenemos el acceso a Dios y Dios nos da la oportunidad de cada día vivir para Él. Pero hay que levantarnos, no hay que quedarnos ahí en una cama, en el piso, tirados. Hay que levantarnos y hay que vivir para el Señor. Levántate, le dijo el Señor, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que verdaderamente cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, lo confirmó con el milagro. Y eso quiere decir que Jesús estaba presente en ese lugar, porque solamente Dios perdona pecados y ese nombre es Jesús de Nazaret. Solamente Él perdona pecados. Nadie te los perdona. Nadie, ni por dinero. Antes se hacían las mentadas, hermano, indulgencias plenarias. Cuando estaban aquellos hombres, hermano, los reformadores, y empezaron a vender esas indulgencias que te podían perdonar, te podían salvar, hermano, que por si estabas, hermano, en tus familiares en un lugar llamado el purgatorio, que de ahí te iban a sacar, te iban a salvar, pero tenías que pagar esas indulgencias. Esa es mentira. Amén. Esa es mentira. Eso no está en la Biblia. Entonces, el pecado, hermano, es como una parálisis real. Nos detiene. Y a veces uno quiere moverse, porque el pecado está ahí. Por eso Jesús sanó primero el alma del paralítico. Ya podía caminar espiritualmente. Aunque estaba tirado ahí, su alma había sido redimida y podía, espiritualmente hablando, podía moverse. Por eso los que están en la cárcel también, usted los puede ver que están encarcelados ahí, pero cuando le entregan su vida a Cristo, hermano, aunque estén encarcelados, ya son libres. Y la gente dice, soy libre ahora que esté en la cárcel, porque Cristo me hizo libre, Cristo me perdonó, amén. Y por eso es la importancia de darle al Señor nuestra vida, ir aún en las peores condiciones, pero hay que ir al Señor. Ese paralítico, le aseguro que él tomó esa decisión. Y le dijo a sus amigos, ya basta, ya no aguanto más. Vamos, ahí escuché que Jesús es el Todopoderoso. Vamos. Pero en la iglesia ahora hay cosas muy difíciles, hermano, de entender. Cosas que a veces no es, hermano, lo más peligroso, o hay algo, pero lo más peligroso, que a veces nosotros no podemos movernos porque estamos, hermano, con una verdadera parálisis. Que cuando se acerca el domingo estamos como... iré, no iré. Hermano, pero pues tienes dos piernas. Muévete, levántate y ve. Pero nos paraliza el diablo. El diablo no quiere que Dios te dé esas bendiciones, porque Dios quiere bendecir a la iglesia, ¿sí o no? Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte. Dios es rico, Dios es grande, Dios es bueno. Él quiere liberarte, Él quiere que vivas una vida plena, una vida de bendición, que no estés tirado siempre en una cama ahí, espiritualmente hablando, que vivas para el Señor y que seas feliz.
Pero hay que tomar esa decisión. La verdadera parálisis no se mide en los músculos. Se mide en la condición del corazón. Había una casa llena también, ¿sí o no? Pero no todos estaban conectados ahí. Yo le digo, entonces, cuando uno viene a la iglesia, cuando uno se congrega, porque hay que congregarse, ¿sí o no? Amén. Bíblicamente, Hebreos 10:25 dice que hay que congregarnos. Le ponía un ejemplo a alguien, me dice, pero es que yo quiero congregarme online. Se han hecho modernos. Le digo, sí, ok. Cuando sea la fiesta de tu hija o de tu hijo, la quinceañera, velos por FaceTime. No vayas a la iglesia, perdón, a la fiesta. No, pero es que es diferente. Que tengo que estar yo. Y a la iglesia no, donde se reúnen los santos. Tenemos que congregarnos. Ahí se estaban, hermano, prácticamente en un lugar congregándose para adorar a Dios. Habían ido a ver al Señor en una casa, pero no todos estaban conectados. Por eso le digo, muchos estaban ahí, pero estaban desconectados. Otros solamente habían ido para juzgar al Señor. Estar cerca no es lo mismo que estar conectado, amén. Podemos estar aquí, pero no estamos conectados con el Señor. Por eso es importante conectarnos, enchufarnos. Si yo desenchufo esa bocina, ya no se va a oír, aunque esté aquí. Se fue. La importancia. El paralítico sabía que necesitaba ayuda, ¿sí o no? Hoy el problema es que hay muchos que estamos, hermano, o están atados, pero dicen, estoy bien. Estoy bien. Pero no está bien. Está atado a cualquier cosa que lo ate, que no le permita avanzar. Están fríos, pero dicen, es que así soy yo. Así era mi papá, así era mi mamá. Rompa con eso, hombre. Están lejos, pero creen estar cercas también. Jesús ve, hermano, la raíz, no la apariencia. Amén. Primeramente el Señor sanó lo que necesitaba ser sanado primero. Igual, cuando una persona viene a Cristo, obvio, uno le entrega su vida a Cristo. Y uno quizás a lo mejor en el mundo anduvo de vago, haciendo cosas, se quebró una mano, se quebró el otro y todo. Sí, Dios lo puede restaurar porque para Dios no hay nada imposible, amén. Pero primero lo va a perdonar. Porque cuando el perdón llega, hermano, se caen esas pesadas vigas que uno trae aquí encima, hermano. ¿Quién se acuerda de eso? Porque el diablo presiona así, mire. Pero cuando uno se entrega al Señor y uno le pide perdón al Señor, esas vigas de sus hombros se van. Y aunque le digo, aunque a lo mejor tenga un problema de su cintura, lo que sea, pero ya se siente más ligerito porque ya ha sido perdonado. Entonces, para esos escribas, el pecado era la verdadera parálisis de ellos. Para ellos era esa verdadera parálisis. Le digo, podían moverse, podían estar ahí, pero su vida espiritual estaba detenida. Y así hay muchos. Podemos, hermano, caminar, pero todavía estar perdidos. Como ellos. Tener salud, como lo dije hace rato, pero estar muerto espiritualmente hablando. Hay gente que, hermano, que tiene los mejores doctores. Cuando usted va, ya tiene 80 años la señora, el señor, y están bien de salud, pero viven sin Cristo. Están bien de salud física, pero espiritual están dañados. Porque aquí lo que más importa al Señor es tu alma. Amén. A Dios le importa más tu alma que el cuerpo. Por eso vimos el ejemplo claro de que le perdonó los pecados al paralítico primero. Y eso es lo que Dios nos está dando a entender esta tarde para que usted lo analice, lo tome y sepa que su alma vale mucho. Los escribas nunca lo celebraron a él. ¿Sabe qué hicieron? Lo criticaron.
Mira lo que está haciendo este señor que vino aquí a cambiar todo. Dice que es Dios y que solo Dios perdona pecados. Pues ¿quién es? Claramente era Dios mismo en la tierra, aleluya. Era el Señor mismo, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que se le aparecía allá en la zarza ardiente. Yo soy el que soy, es el mismo que estuvo ahí enfrente de los escribas. Para finalizar casi, el verso 11 me llama la atención. Dice, a ti te digo, levántate. Y hoy nos dice el Señor, a todos nosotros también, levantémonos de ese sueño, levántate, Cristo está a las puertas. ¿Cuánto lo creen? Terremotos por aquí, terremotos por allá, tragedias por aquí y tragedias por allá. ¿Por qué no levantarnos bien y ponernos, hermano, la armadura que Dios dice en el libro de Efesios y vivir, hermano, la palabra de Dios y obedecer al Señor por medio de esta palabra bendita y ser, hermano, obedientes, no ser como los escribas que solamente estaban, hermano, haciendo cosas que no daban gloria a Dios? Una sola palabra de Jesús hizo lo que los años de enfermedad no pudieron impedir. Los años de enfermedad estaban ahí y nunca pudieron levantarlo a este pobre hombre. Por eso cuando tú te sientas de que ya no hay esperanza, amén. Cuando digas, es que ya no hay esperanza, ya he tratado todo, ya traté esto, y hasta la curandera fui. Mejor arrepiéntase, ¿cuál curandera ni qué curandera? Peor, va a salir todavía más estorbado que nada. Peor va a estar. Mejor ven a Jesús y tu vida cambiará. Ven a Cristo, entrégate al Señor y verás que tu vida va a ser diferente. Él se levantó, el hombre tomó su lecho y salió delante de todos muy campantes. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Y los escribas, ¿qué? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. Y los escribas más lo odiaban. Porque quiere decir que nunca aceptaron el ministerio de Jesús, nuestro Señor, en la tierra. Pero Jesús les demostró de que Él era el único que podía hacer esos milagros y podía perdonar también al hombre. Entonces, dice la Biblia ahí que solamente Dios perdona pecados. ¿Jesús perdonó pecados, sí o no? ¿Qué significa eso? ¿Qué es quién? Aleluya. Él es Dios. Qué lindo, ¿no? Y es el Señor que tenemos nosotros también. Lo tenemos como Dios. En conclusión, lo que cargaba a ese paralítico, lo que lo cargaba a él, esa camillita, ahora él salió con la camilla. Hasta se sentía poderoso porque la cargó. Pero gracias a Cristo. Gracias al sacrificio del Señor. Por eso usted avance para adelante, no se quede ahí. Y le aseguro que su vida va a ir avanzando. Y el menos momento que usted piense, ya no vamos a ser paralíticos, que hoy la iglesia se ha paralizado, sino que Dios nos dice, levántate y resplandece. No es suficiente estar en el ambiente correcto, hermano. Necesitamos un encuentro real con el Señor, un encuentro real con el Señor. Cuando hay ese encuentro real, hermano, hay como una conexión grande entre Dios y el hombre. Todos los hombres que tuvieron esas, hermano, vidas pasadas, como siempre menciona el apóstol San Pablo, fue un hombre que vivía, hermano, de conocimiento tremendo. Hermano, dice que había sido, hermano, criado con Gamaliel, un hombre que tenía mucha sabiduría, mucho entendimiento. Hombres, hermano, que estudiaban la Torá, que estudiaban la Biblia tremendamente, pero solamente era para puro, hermano, hacer cosas que no agradaban a Dios. Ahí estaba cuando el primer mártir, Esteban, hermano, lo apedrearon y Pablo estaba ahí dando su visto bueno. Pero conocía la palabra, de nada servía. Pero cuando Jesús se le atravesó en su vida cambió. Su vida cambió. Porque estaba paralizado. Y esa sí era la terrible, la verdadera parálisis que el hombre vive sin Cristo. Si hoy hemos perdido el fuego, o si hemos, hermano, nos hemos ahora abrazado otra vez con el pecado, hay que dejarlo, porque eso nos paraliza. No hay nada más tremendo
que el pecado te paraliza, el pecado. Por eso la gente cuando deja de venir a la iglesia y comienza a decir, no, es que necesito esto, necesito lo otro, y ya me voy para acá, ya me voy para allá, es porque su vida, sí, su vida, una de dos, o anda en pecado, o no está, hermano, agradando a Dios. Porque una persona que vive en comunión con Dios y que vive, hermano, en una estrecha relación con el Hijo de Dios, le aseguro que no, para él no es nada de carga. Al contrario, Jesús dijo, lleven mi yugo, es fácil. Pero la gente cuando comienza a alejarse, no fue de la noche a la mañana. Fue porque comenzó a paralizarse un poco su vida espiritual. Cuando menos piensa, ya está en una cama, espiritualmente hablando, y hoy necesita ser una vez más liberado por el Señor. Dios nos dice, con esto termino, Dios nos dice, levantémonos de la frialdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De la rutina espiritual también. Una rutina espiritual que a veces no nos lleva a nada. Levantémonos también de la incredulidad. Y como dijo el versículo número 12, dice, entonces, él se levantó enseguida. Mire, él se levantó rápido enseguida. No perdió tiempo. ¿Por qué? Porque ya había sido bendecido de una manera grande. Él se levantó enseguida, no se quedó ahí. Y le aseguro, no dice más la Biblia, no se menciona más del paralítico, pero le aseguro que su vida pudo haber sido transformada por el Señor. O fue transformada por el Señor. Enseguida dice, tomando su lecho, dice, salió delante de todos de manera que todos, dice, todos los que estaban en esa casa llena se asombraron, dice, y glorificaron ¿a quién? A Dios, no al hombre, a Dios. Hoy las iglesias glorifican a hombres perversos que hasta cuadros tienen en su casa de esas personas. Terrible es eso, hermano. Qué feo es eso. Gente que tiene, hermano, una fe puesta en un hombre pecador sin vergüenza antes que el Señor. Por eso dice ahí, y todos glorificaron a Dios. O sea, ¿quién era Dios? Jesús, el que estaba ahí. Por eso diciendo, todos glorificaron a Dios, porque Jesús es Dios. Glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y el Señor, como le digo, era humilde, sencillo. Andaba en las casas predicando. No cobraba nada. Como hoy los grandes apóstoles, los grandes evangelistas, perdón. Ya se sienten la última Coca-Cola en el desierto. Por eso Jesús, nuestro Señor, Él vino para darnos vida. ¿Y vida? En abundancia. Por eso, si tu vida está de una manera que no avanza, Jesús te dice, Cristo te dice, el Señor te dice, levántate, levántate. Es tiempo de caminar, de avanzar. Deja esa parálisis ya y comienza a servirle al Rey que viene pronto. Amén. Ven a Jesús y tu vida entera va a cambiar. Cerremos los ojos, por favor. Cierre sus ojos y medite, como dice la Biblia en los Salmos, Selah. Quiere decir, de una manera con reverencia, medite en lo que Dios le habló a su vida hoy. No lo sabrá. Piense de lo que Dios nos ha hablado. Tenemos que accionar. También a los que nos escuchan también en medio de las redes sociales, accionen también. No solamente decidan, sino accionen. Accionen. Es tiempo de accionar. No es tiempo solamente de pensar. Los 4 amigos pensaron, decidieron, pero accionaron. Y por eso el Señor recompensó. Dios recompensa a aquellos hombres y mujeres. Dios recompensa a aquellos hombres y mujeres esforzados. Que a veces las situaciones, las luchas, las barreras, los desafíos no los detienen. Dios te va a recompensar cuando avancemos como estos 4 hombres.
que se tomaron el tiempo de encontrar esas herramientas para romper ese pedacito de techo y bajar a su amigo. Ten misericordia de tu iglesia, Señor, en estos tiempos, porque sabemos que el enemigo ha venido a paralizarla y se está notando. La consagración ya no existe. Muchos solamente viven porque dicen ser cristianos, pero no viven como tales. Ayúdanos, Señor, a caminar y a dejar a un lado esa camilla, que sea solamente como reliquia, y que vivamos una vida espiritual agradándote y levantándonos, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos con tu paz, tu bendición, y que comenzando, Señor, saliendo de aquí, que comencemos a vivir caminando de tu mano. No solamente un día a la semana, sino todos los días. Llévanos a nuestra casa, que podamos tener un inicio de semana excelente, Señor, que podamos también trabajar para el sustento de nuestra familia, pero que tú nos ayudes. Guárdanos de algún accidente, de alguna situación que nos pueda comprometer a nuestra familia, Señor, guárdanos. Que podamos vivir agradándote, como tú, Señor, esperas de cada uno de nosotros. Bendice los alimentos que vamos a tomar también, que vamos a compartir la iglesia juntos con Trinity Presbyterian Church, Señor, que han sido tan lindos, tan amables, tan dispuestos, que nos han abierto este lugar. Cuando ya no teníamos, Señor, dónde ir, tú, Señor, tocaste el corazón de ellos. Y solamente tú haces milagros, Señor, para tus hijos. Bendice los alimentos, bendice las vidas de los que prepararon. Bendice, Señor, a cada uno de los que vamos a tomar este tiempo de coinonía y que pueda servir para adorarte y agradarte. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Dicen amén, hermanos.